Los relatos sagrados de la Biblia yacen misterios que han intrigado a eruditos y buscadores de la verdad durante siglos. Entre estos enigmas se encuentra la enigmática ciudad de Ofir, un lugar de misterio y riqueza sin igual. En las páginas de las Sagradas Escrituras, Ofir emerge como un oasis de esplendor, un tesoro oculto que despierta la imaginación y el fervor de quienes buscan entender sus secretos. En los libros de Un Reyes y Dos Crónicas, Ofir se presenta como un destino lejano, un lugar de riquezas inimaginables que capturó la atención del rey Salomón y las mentes de los antiguos. Enviando expediciones marítimas a este misterioso enclave, Salomón buscaba las riquezas que fluían de sus costas, guiado no solo por la ambición humana, sino también por la voluntad divina. La mención de Ofir en la Biblia no solo evoca imágenes de oro y tesoros, sino que también sugiere un vínculo con la providencia divina. Se dice que las riquezas de Ofir fueron un regalo de Dios, una bendición para aquellos que se sometían a su voluntad y buscaban su favor. Esta conexión entre la ciudad perdida y la divinidad añade un aura de misterio y significado espiritual a su leyenda, inspirando a generaciones enteras a buscar su verdad oculta. Acompáñennos a explorar los misterios de la ciudad de Ofir, desentrañando sus secretos, descubriendo su legado y reflexionando sobre su papel en la historia de la humanidad y la relación entre el hombre y lo divino. La ciudad de Ofir, tal como se describe en la Biblia, no tiene un relato detallado de su origen. Sin embargo, su conexión con lo divino se establece a través de su asociación con el rey Salomón y su búsqueda de riquezas, que se consideraba una bendición de Dios. Según las Escrituras, el rey Salomón, conocido por su sabiduría y su grandioso reinado, buscaba expandir su riqueza y poder. La ciudad de Ofir entra en escena como un centro de comercio y prosperidad, donde se encontraban abundantes recursos como el oro, la plata y las piedras preciosas. La riqueza de Ofir no era simplemente una fortuna casual, sino que se entendía como un don divino, un regalo de Dios para aquellos que eran fieles a su voluntad. La conexión entre Ofir y lo divino se establece a través del relato bíblico de las expediciones marítimas enviadas por Salomón para recolectar los tesoros de esta ciudad mítica. Estas expediciones no solo eran empresas comerciales, sino que también se percibían como una manifestación de la bendición y la providencia divina. Se creía que Dios guiaba a Salomón en su búsqueda de las riquezas de Ofir, recompensando su fidelidad y su devoción con abundancia y prosperidad. Además, la mención de Ofir en el contexto de la visita de la reina de Saba a Salomón, Un Reyes 10:1-13, refuerza la idea de que las riquezas de Ofir eran vistas como un reflejo de la grandeza y la sabiduría divina. La reina de Saba quedó asombrada por la magnificencia de Salomón y la abundancia de su reino, atribuyendo su éxito no solo a sus habilidades humanas, sino también a la bendición de Dios. El rey Salomón envía expediciones marítimas a Ofir, buscando los tesoros de esta ciudad legendaria. Su participación en estas empresas comerciales no solo se ve como un acto de ambición humana, sino también como un reflejo de su fe en Dios como el proveedor de todas las cosas buenas. Salomón es retratado como un líder que reconoce la importancia de la conexión entre la prosperidad material y la bendición divina, y su asociación con Ofir refuerza esta idea. Hiram, rey de Tiro, desempeña un papel clave como aliado comercial de Salomón en sus expediciones a Ofir. Se le atribuye la construcción de barcos para estas expediciones y la provisión de mano de obra experta. La colaboración entre Salomón y Hiram destaca la importancia de las relaciones comerciales y diplomáticas en el mundo antiguo, así como la idea de que la prosperidad y el éxito pueden ser el resultado de asociaciones estratégicas. Se percibe que las expediciones a Ofir son guiadas y bendecidas por Dios. Se entiende que la riqueza y la prosperidad que provienen de Ofir son un regalo de Dios, una recompensa por la fe y la obediencia. Tanto Salomón como Hiram reconocen la mano de Dios en sus empresas comerciales y en la prosperidad de sus reinos. Ven sus éxitos como manifestaciones de la voluntad divina y como evidencia de la bendición de Dios sobre ellos. La relación entre los personajes principales de Ofir y la divinidad resalta la interconexión entre la fe, la prosperidad material y las relaciones comerciales en el contexto bíblico. La búsqueda de riquezas no se separa de la devoción religiosa, sino que se ve como un acto de confianza en Dios como el proveedor supremo y como una expresión de gratitud por sus bendiciones.
El esplendor de las riquezas de la ciudad de Ofir, tal como se describe en la Biblia, evoca una imagen de opulencia y abundancia que está estrechamente relacionada con lo divino. Estas riquezas no son solo un tesoro terrenal, sino también un símbolo de la bendición y la providencia de Dios sobre su pueblo. La narrativa bíblica presenta las riquezas de Ofir como un regalo de Dios para su pueblo, una muestra de su gracia y favor. Se entiende que Dios proporciona abundantemente a aquellos que son fieles y obedientes a su voluntad, y las riquezas de Ofir son una manifestación tangible de esta bendición divina. Las riquezas de Ofir no solo son vistas como un signo de la bendición individual, sino también como una demostración de la grandeza y la generosidad de Dios. Se considera que estas riquezas reflejan la abundancia que emana del carácter divino y sirven como testimonio de su poder y su cuidado sobre su creación. La búsqueda y adquisición de las riquezas de Ofir por parte de los líderes bíblicos, como Salomón, se percibe como parte de un plan divino más amplio. Dios utiliza estas riquezas para cumplir sus propósitos en la tierra, ya sea para financiar la construcción del templo o para demostrar su gloria a través de la prosperidad de su pueblo. La narrativa bíblica resalta la importancia de reconocer y agradecer a Dios por sus bendiciones, incluyendo las riquezas de Ofir. Se espera que aquellos que reciben estas bendiciones reconozcan su origen divino y vivan en gratitud y obediencia a Dios. La ciudad de Ofir es descrita como un lugar de maravillas y tesoros, cuya opulencia va más allá de la imaginación humana. Las riquezas y los bienes preciosos que se asociaban con Ofir no eran simplemente productos mundanos, sino manifestaciones tangibles de la gracia y la provisión divina. La ciudad de Ofir era famosa por su abundancia de recursos preciosos, especialmente oro, plata y piedras preciosas. Estos tesoros eran codiciados en todo el mundo antiguo y se consideraban símbolos de poder y riqueza. La narrativa bíblica destaca la magnificencia y la extravagancia de las riquezas de Ofir, sugiriendo que eran más allá de lo ordinario y mundano. Además de metales preciosos, se mencionan otros productos exóticos que se asociaban con Ofir, como marfil, monos y pavos reales. Estos bienes no solo eran raros y valiosos, sino que también eran considerados signos de lujo y sofisticación. La presencia de tales productos en Ofir añadía un aire de misterio y asombro a su reputación como una ciudad de maravillas. Más allá de su valor material, las riquezas de Ofir tenían un significado simbólico y espiritual en el contexto bíblico. Se entendía que estas riquezas eran un regalo de Dios, una manifestación de su gracia y su favor sobre su pueblo. La opulencia de Ofir era vista como un reflejo de la grandeza y la generosidad de Dios, y como una oportunidad para que su pueblo viviera en gratitud y obediencia. Las maravillas de la ciudad de Ofir sirven como un recordatorio del poder y la providencia de Dios en la vida de su pueblo. Las riquezas y los tesoros de Ofir son más que simples posesiones terrenales, son testimonios de la bondad y el cuidado de Dios hacia aquellos que le obedecen y confían en Él. Además, la búsqueda y adquisición de estas riquezas se percibe como parte de un plan divino más amplio, donde Dios utiliza los recursos de la tierra para cumplir sus propósitos y manifestar su gloria. En resumen, las maravillas de Ofir son un recordatorio de la bendición y el favor divinos que están disponibles para aquellos que caminan en la fe y la obediencia. Aunque se menciona en la Biblia como un centro de comercio próspero y una fuente de riquezas, no se proporciona información sobre el eventual declive de Ofir. El silencio de las escrituras sobre su destino final ha dejado espacio para la especulación y la imaginación, dando lugar a diversas teorías sobre su eventual desaparición. Uno de los mayores misterios en torno a la ciudad de Ofir es su ubicación actual. A pesar de los esfuerzos de los estudiosos y arqueólogos, no se ha encontrado evidencia definitiva que identifique la ubicación precisa de Ofir. Se han propuesto varias teorías sobre su posible ubicación, incluyendo regiones en el sur de Arabia, África Oriental e incluso en el Nuevo Mundo, pero ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. El misterio en torno a la ubicación de Ofir ha generado un interés duradero y ha alimentado la especulación en la búsqueda de esta ciudad perdida. Algunos consideran que la falta de evidencia arqueológica puede atribuirse a la destrucción o el abandono de la ciudad a lo largo del tiempo, mientras que otros sostienen que la ciudad aún espera ser descubierta y revelada en algún lugar oculto de la tierra. El declive de la ciudad de Ofir y su ubicación actual son aspectos que continúan siendo objeto de debate y misterio en la actualidad.
Aunque las escrituras proporcionan pistas sobre su antigua gloria y riqueza, el destino final de Ofir y su paradero exacto permanecen envueltos en el velo del tiempo y la historia. En resumen, la ciudad de Ofir, como se describe en la Biblia, es un símbolo de opulencia y misterio. Conocida por sus riquezas inigualables, Ofir es mencionada en las escrituras como un centro de comercio próspero y una fuente de tesoros exóticos, incluyendo oro, plata y productos exóticos como marfil, monos y pavos reales. Estas riquezas no solo eran apreciadas por su valor material, sino que también tenían un significado simbólico y espiritual en el contexto bíblico. La relación de Ofir con lo divino se manifiesta a través de su asociación con líderes como el rey Salomón, quien buscaba sus tesoros como un acto de fe y obediencia a Dios. Las riquezas de Ofir se consideraban un regalo de Dios, una manifestación de su gracia y su providencia sobre su pueblo. Además, la búsqueda y adquisición de estas riquezas se entendía como parte de un plan divino más amplio, donde Dios utiliza los recursos de la tierra para cumplir sus propósitos y manifestar su gloria. Sin embargo, a pesar de su prominencia en la narrativa bíblica, el destino final de Ofir y su ubicación exacta siguen siendo un misterio. La falta de evidencia arqueológica ha alimentado la especulación sobre su paradero, lo que ha llevado a un interés continuo en la búsqueda de esta ciudad perdida. En conclusión, la ciudad de Ofir representa no solo la riqueza material, sino también la conexión entre la fe y la provisión divina. Su misterio y su legado perduran como un recordatorio de la grandeza y la generosidad de Dios, así como un desafío para aquellos que buscan comprender los misterios de la historia bíblica y la relación entre el hombre y lo divino. Gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda suscribirte a este canal y dejar tu amén en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video.